Amigos, son las 8 de la mañana, avanzamos en esta mañana, este jueves 8 de diciembre en Buenos Días y como cada jueves tenemos a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos brinde su perspectiva periodística sobre temas que son noticia para nuestra región. Hola Gaby, buenos días, bienvenida, mucha tela que cortar esta semana, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Mayor, y como siempre un placer estar aquí. Bueno, no sé si quieres empezar con Argentina, con Perú, porque nuestra región está bien complicada mientras los venezolanos estamos esperando el reinicio de esas famosas negociaciones en México. ¿Con qué quisieras empezar? Si quieres vamos a arrancar con la noticia del día. En el segmento anterior estábamos conversando sobre este error histórico, como consideran los internacionalistas y especialistas en la materia, lo ocurrido con Pedro Castillo. Bueno, yo creo que esa es una buena manera de definir esta situación tan particular, porque estuve leyendo de algunos analistas que decían que no necesariamente se tenían los votos necesarios para esa moción de censura que podría haber destituido a Pedro Castillo. Se había intentado en dos ocasiones anteriores y esta iba a ser la tercera vez. Él pareciera que se adelantó. Hay quienes dicen que sus asesores no le explicaron suficientemente bien cuál tipo de acción podía tomar. Cualquier presidente democrático justamente se hubiese enfrentado a un proceso de este tipo. Sin embargo, estamos hablando de una persona que desde el principio ha mostrado algunos vicios de querer convertirse en un dictador, siguiendo algunas de las líneas de ese socialismo del siglo XXI. Sin embargo, lo hace de la manera más torpe y descarada, adicionalmente, y sin contar con ningún tipo de apoyo institucional dentro del país. Se adelanta. Al final ese mismo Congreso lo destituye, él disuelve ese Congreso y me llamaba la atención porque él se iba al otro extremo. No solamente dividía y disolvía al Parlamento de su nación, sino que adicionalmente hablaba de una reestructuración total del Poder Judicial, es decir, él acababa con todas las cabezas de cualquier persona que pudiera desafiar su poder. Adicionalmente convocaba unas elecciones y que supuestamente esos congresistas iban a tener poder constituyente, es decir, dándole un poder extra. Normalmente, cuando las naciones se someten a un proceso de constituyente, primero tiene que haber una votación para ver si los ciudadanos quieren que se reforme, que se refunde la patria. Los venezolanos conocemos bastante bien este tema. Él de alguna manera se saltaba todos los pasos. No pasaron ni 2 horas cuando ya estaba detenido. Él trató de asilarse en una embajada y no lo logró. Uh -huh. Y ahora lo que viene es mucha incertidumbre para Perú, porque todavía no se sabe hasta cuándo va a ejercer la nueva presidenta, que sería la primera mujer en ejercer ese cargo, cuándo se harán algunas de las elecciones que se tienen previstas. Hay mucha crítica con respecto también a ese Congreso, Marjorie, y eso hay que tomarlo en cuenta. No solamente se trata de la figura presidencial, que al parecer está relacionada al tema de corrupción, sino también a los congresistas y una cantidad de instancias del poder. Podría venir una lluvia de averiguaciones, incluso contra la actual presidenta, porque parece que contra ella también se hace algunos seguimientos de casos de corrupción. Es decir, la inestabilidad política en Perú va a continuar y ha sido una nación que ha enfrentado votos justamente de censura, destituciones, incluso suicidios de primeros mandatarios de esa nación, y ahora este triste final que tiene Pedro Castillo. Sin embargo, yo creo que la nación internamente sabía que era un hombre que no tenía la capacidad de ejercer ese importante rol. Desde el principio se vio que era realmente un gobierno de improvisación, tal y como fue su salida, algo apresurado e improvisado, y veremos entonces qué pase en Perú. Bien interesante tu análisis porque justamente Alejandro hablaba de esa jugada anticipada. ¿Qué tenía en la cabeza esos asesores? ¿Qué esperaba Pedro Castillo si no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas? Porque los analistas hacían la comparación de lo que ocurrió hace 30 años con Fujimori. Y por el otro lado, ¿qué le viene de aquí en adelante a Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia, pero justo con críticas y también con investigaciones en su contra? Ahora tiene esa difícil tarea de lograr capitalizar esa unión
con el Congreso y le viene una etapa de conciliación para el país. Quisiera que profundizáramos en eso. ¿Qué representa y además qué se le dice al resto de las naciones de América Latina cuando alguien intenta romper el hilo constitucional y va directo a la cárcel? Sí, es que pareciera que se trató de una mala asesoría. Pedro Castillo, por su preparación, su poca preparación política, seguramente estaba sustentado en lo que serían sus asesores y al parecer la asesoría no fue la más correcta. Hay incluso quienes se atreven a decir, obviamente por pura especulación, que se lo habrían hecho a propósito para sacarlo del camino, porque era muy fácil, o sea, se tenía claramente que él no contaba con ese apoyo. No sabemos si incluso hizo los contactos mínimos necesarios para lanzarse el golpe de Estado, cuando normalmente alguien se quiere convertir en dictador, justamente se aprovecha de esas relaciones o de la popularidad, que por cierto, él tenía un rechazo de más del 70% del pueblo peruano, para tratar de dar ese golpe de Estado. No se hace de otra manera en cualquier régimen. En este caso no tenía absolutamente nada, él creyó que simplemente con dar un discurso a la nación ese apoyo se haría de manera automática. Con respecto a quien ahora será la presidenta, lo que decían algunos medios internacionales es que siempre ha sido una figura de conciliación. Ella obviamente apoyó hasta este momento a Pedro Castillo, sin embargo ya reconocía que se intentó dar un golpe de Estado en la nación. Ella va a tratar justamente de poder cohesionar las fuerzas del poder y obviamente tratar de mantenerse, incluso si no hay elecciones, creo que es hasta el 2026 que ella podría estar ejerciendo ese cargo. Lo que nos dicen algunos periodistas de allá es que ahorita no se puede prever ni saber exactamente cuáles serán los pasos a seguir. Le toca a una nación bastante convulsa, con serios problemas que vienen arrastrando desde la pandemia. Recordemos que toda la región se encuentra muy complicada por el tema económico, por lo que ha venido de la crisis con la guerra entre Rusia y Ucrania, el dólar que ha estado muy fortalecido y que afecta directamente a nuestras naciones. Todos esos temas los tiene que enfrentar, pero ella hablaba de que ejercería un gobierno en donde estuvieran sumadas todas las sangres. Así lo expresaba en uno de los discursos que daba a la nación y no es poca cosa lo que le viene. Y adicionalmente allí hay que ver cómo se van a manejar todas esas fuerzas internas, si realmente la quieren sacar del camino, si los partidos que en un momento apoyaron a Pedro Castillo la ven a ella como una figura de peso que podría dar continuidad a su gobierno, porque obviamente a ese partido no le conviene perder el poder, pero por ejemplo, algunas de esas personas del partido, al menos 4, votaron en contra de Pedro Castillo. ¿Por quién van a votar? ¿Cómo van a votar a partir de ahora? ¿Qué tipo de alianzas se pueden crear? O si la oposición está mucho más fortalecida, eso cambia completamente el juego. Otro de los analistas señalaba que el gran problema del Perú es que siempre la escogencia de sus mandatarios y que ocurre a nivel regional ha sido por las minorías, que el mandato de las mayorías que normalmente sustenta la democracia, líderes que tienen un apoyo popular importante y que pueden avanzar en sus proyectos políticos, por lo menos en Perú no existen. Y entonces son muchas minorías y la minoría que tiene una mayoría con respecto a las otras es la que logra la victoria. Cuando hablamos de eso, es un país muy fragmentado, en donde todo es por cuotas políticas, por negociaciones, y eso va a entrar en juego acá, adicionalmente que se limpie el tema de la corrupción, porque es increíble que prácticamente todos los mandatarios o sus miembros de gabinete estén relacionados al tema de la corrupción y que terminen siendo procesados de una u otra manera. Sí, es que justamente los escándalos de corrupción han predominado o han protagonizado la escena política no solamente en Perú, sino también en Argentina. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de estas implicaciones, de esta sentencia que se le dictó a la vicepresidenta. Y bueno, hay muchas personas que dicen que mientras que ella goce de inmunidad, no puede ir a la cárcel. Ella ya dijo que no quería nada para el 2023, estaba como un poco emocional cuando dio su discurso, muy sentida por estos anuncios. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo que representa esta sentencia para Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, la actual vicepresidenta de Argentina es una campeona de este tipo de situaciones y campeona de alguna manera para el mal, porque siempre se ha hablado de todas las investigaciones en su contra, se le han hecho una serie de señalamientos y ella siempre sale airosa. Ella sabe mantener el tema de la opinión pública muy bien, sabe victimizarse de una manera muy habilidosa y ella justamente decía, yo no quiero ser candidata a nada. En 2023 ella hacía la aclaratoria del año, es decir, hay posibilidades que luego se lance. Ella dijo, en la boleta del 2023 no voy a aspirar a absolutamente nada. Y en diciembre de ese 2023 se me acaban los fueros o la inmunidad y me pueden meter presa. Así lo decía a la justicia de alguna manera retándolo, pero ella sabe muy bien cómo son los lapsos procesales en su nación. Estamos hablando de una sentencia de 6 años que se aspiraba que fueran 12 y terminó en 6, pero que no es una sentencia firme, porque primero tiene que pasar a una sala de casación y hay una cantidad de pasos para que llegue hasta el máximo tribunal, el Tribunal Supremo de Argentina. Para llegar allá pueden pasar años y obviamente a ella le da la cuenta de que pasen todos esos años. Con respecto a ir a prisión, como van a haber una serie de apelaciones, ella en ese proceso va a cumplir 70 años y en Argentina ella puede pedir casa por cárcel. Allí hay que ver hasta dónde avanzan estas investigaciones y si ella no solamente logra escapar de la prisión o de un arresto domiciliario, sino que además se le quite lo que sería otra pena accesoria, que justamente es la inhabilitación perpetua de por vida. No podría lanzarse a ningún cargo. Ella dice que ella no le va a hacer eso a su país, que ella no puede ser candidata en esa posición de debilidad porque un Estado paralelo la ha atacado. Ella lo sabe manejar muy bien y hay que ver entonces qué va a pasar, pero por ahora verla en prisión no va a ocurrir y ella justamente puede capitalizar esto y volver a ganar popularidad, porque parece que en este momento tanto ella como Alberto Fernández no gozaban de esa popularidad máxima. Hay que ver qué sucede. Es un país que también se ha vuelto un polvorín, que la oposición tiene que fortalecerse. Veíamos que Mauricio Macri tiene algunas aspiraciones a lanzarse nuevamente a la presidencia, aunque le decían, ¿qué prefieres, volver a ser presidente o que Messi levante la Copa del Mundo? Dijo, definitivamente no me importa ser presidente, prefiero que Messi lo haga. Obviamente el sentimiento argentino con el tema del fútbol va más allá y obviamente es una respuesta muy popular que da el expresidente de Argentina, que podría ser uno de los aspirantes. Internamente en el peronismo se abren una cantidad de posibilidades porque Cristina iba a ser la candidata, obviamente ella cierra la puerta para el 2023 y adicionalmente se podría preparar con Lula da Silva, que adicionalmente ya la llamó y se comunicó con ella para darle apoyo. Él también le podría dar algunos trucos porque él vivió exactamente lo mismo, un camino larguísimo judicial, pero terminó siendo presidente de Brasil. Ahora, esto puede generar un sentido de frustración en muchas personas porque aun y cuando han encontrado evidencias para juzgarla y para dictar una sentencia, pues en la vida real no se aplica. Es como tú dices, una especie de burra a la justicia. Pero ¿qué va a pasar con los otros dos implicados en este caso? Pues hay que ver hasta dónde avanza. Obviamente tienen menos fortaleza política y de la opinión pública que la actual vicepresidenta, pero aquí el tema es que, como tú dices, hay una cantidad de hechos de corrupción que no están obteniendo la justicia y eso crea frustración en la población. Sin embargo, ellos son unos artistas en movilizar. Ellos hicieron algunas protestas y ves a la gente diciendo, Cristina es la única que nos puede salvar, la están atacando, ya vienen a perseguirla como si fuera un ángel de Dios. Dice, ella misma hablaba en ese discurso y decía, yo voy a dejar la vicepresidencia y me voy a la misma casita con la que salí Sí. un día con mi esposo a ser la primera dama. Ella justamente utiliza eso, pero también se conoce muy bien todo el tema de los nexos con la corrupción, no solamente en su país, sino incluso a nivel regional. La frustración va a seguir allí, pero también va a seguir una sociedad dividida. Algunos que aman a Cristina Fernández de Kirchner y otros que quieren que se haga justicia. Vamos a ver entonces qué pasa.
Sí, ella decía incluso que se sentía como bajo la ejecución de un pelotón de fusilamiento. Era parte de su alocución. Pero pasando ahora al tema de Venezuela, Gaby, ¿en qué ha quedado el diálogo, el condicionamiento que se hizo de el diálogo con respecto al levantamiento de las sanciones? ¿Qué noticias nuevas nos tienes para esta semana? La noticia nueva es que no hay noticias. El pasado 26 de noviembre se reunieron, ya prácticamente vamos a cumplir 2 semanas. Se hablaba de que se iban a dar una serie de fechas aceleradas para comenzar entonces a justamente dar respuesta del otro lado con respecto a lo que sería la negociación política. No sabemos si están hablando por debajo, si no necesariamente tienen que viajar a México para que se dé algún tipo de acuerdo. Veíamos que Carri, que es uno de los precandidatos a la presidencia, se reunía con Nicolás Maduro. Obviamente Nicolás Maduro aprovechando esa fotografía y dándose la de que él recibe a los opositores en el Palacio de Miraflores. Y ellos justamente diciendo que el diálogo se traslade a Venezuela. Sin garantías internacionales no hay manera de establecer un diálogo. Y hay que recordar que casi que lo hemos intentado más de 14 veces a lo largo de esta revolución, desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han habido 14 intentos o más de diálogo y eso hay que tenerlo en cuenta. Falta que se dé parte de este lado. Ya se le están levantando las sanciones, se están descongelando algunos activos. Para Nicolás Maduro es para ayuda humanitaria, pero obviamente de alguna manera va a tener acceso. Y escuchábamos a William Bromfield, quien justamente fue uno de los embajadores de Estados Unidos muy relacionado a la región, y él hacía el análisis de la política y él decía que actualmente el gran problema es que no existe un plan a mediano y largo plazo por parte de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y lo describía de una manera bastante resumida, pero interesante. Él decía que Bill Clinton, justamente él hacía una diferencia entre los demócratas que justamente siempre tratan de dialogar y hacer siempre una política de acercamiento con respecto a los dictadores. Bill Clinton trató de darle la mano a Hugo Chávez en su momento, incluso le mandó barcos de ayuda cuando la tragedia de Vargas en 1999, y Hugo Chávez desde allí marcó una posición muy dura y dijo: tus barcos no los voy a recibir, y a partir de allí estableció esa política de confrontación con Estados Unidos que bastante provecho le ha sacado, como ha ocurrido en Cuba. Bill Clinton se retira, Bush hace una confrontación, pero no la hace de manera directa, jamás lo nombra por nombre y apellido, a pesar que Hugo Chávez sí decía que huele a azufre en Naciones Unidas, refiriéndose a George W. Bush. Luego Obama dicen que es un hombre que reconoce tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro como dictadores, pero se le hace una figura incómoda y trata de ignorarla, de apartarla. Luego viene esa política de máxima presión de Donald Trump, que justamente da muchísimas sanciones que ahora parece que van a ser levantadas. Hago esta enumeración porque al final lo que vemos es que la política estadounidense no ha ido más allá de sus presidentes, y obviamente cada vez que hay un cambio es como si volviéramos al punto cero, y actualmente estamos en el punto cero, donde nuevamente se está buscando un diálogo que se ha buscado en otras naciones, y él decía que era iluso o que no era correcto pensar que si el diálogo no se daba, las sanciones iban a volverse a aplicar, que eso es prácticamente imposible, volver atrás, y adicionalmente no es el espíritu que normalmente tienen los gobiernos demócratas. Por tanto, podría pasar que Nicolás Maduro gane tiempo, se quede con menos sanciones y al final no tenga mucha presión para dar esas garantías mínimas necesarias para las elecciones. Y se nos agota el tiempo, Marjorie. Prácticamente, seguramente se nos va a ir todo el mes de diciembre. Se reunieron el 26 de noviembre, vienen las fiestas, en enero estamos a media máquina y empezamos otra vez a despertarnos que el 15 de enero, y allí se nos fue mes y medio más, en donde se podría estar dando una limpieza al registro electoral internamente en Venezuela, o adelantando algún otro tipo de tema para esas garantías, para quitar las inhabilitaciones, para que los partidos políticos puedan volver a ejercer en pleno sus libertades políticas. Nada de eso está pasando y ellos siguen ganando tiempo.
Sí, es lo mismo que dicen los analistas políticos, aseguran que mientras se ha flexibilizado las sanciones, se pierde como esa carta debajo de la manga para ejercer presión y lograr que se dé esa fecha definitiva y las condiciones para unas elecciones libres y justas. Por el contrario, creo que se ha utilizado esto para una especie de burla con esto del levantamiento de sanciones. Sí, y es que escuchábamos nuevamente a Diosdado Cabello, que yo te lo decía, como Nicolás Maduro hablaba, quieren elecciones libres, son libres de sanciones. Y luego Diosdado Cabello volvía a decir esta semana, no van a haber elecciones libres si hay algún tipo de sanción. Imagínate todo el entramado de sanciones que se han venido colocando desde la era Obama, porque esto no solamente se trata de Donald Trump, es Obama, justamente la presidencia de Donald Trump y también la de Joe Biden, que ha ratificado algunas de esas sanciones. Y no solamente se trata de sanciones por parte del Ejecutivo estadounidense, sino que también es tan inmenso el Poder Judicial. Y aquí hay independencia de poderes y entonces normalmente no deberían desmontarse de una manera sencilla. Si tú le quitas todo lo que presiona al dictador, ¿qué ganas y cómo avanzas? Porque ellos solamente actúan bajo presión. Entonces es muy difícil y adicionalmente no hay una política adicional. Yo creo que el mundo tiene que cambiar ese tema de las sanciones. Funcionó en los años 80, en los 90, en el 2000 con algunas naciones, por ejemplo con Cuba al final nunca ha funcionado, pero tiene que haber algún tipo de alternativa. Y una de las cosas que se dice, también tiene que haber algún tipo de política específica. No puede ser que, por ejemplo, la administración actual, su política sea, no quiero aplicar lo que aplicó el gobierno anterior, pero ¿qué estás aplicando actualmente? Es inconcebible que no haya, por ejemplo, una figura, una oficina que, por ejemplo, se dedique a las tres dictadoras del continente, que haya un encargado, un enviado especial, como en su momento fue Elliot Abrams o Carrie Filippetti. Ella se encargaba, por ejemplo, de Venezuela y Cuba. Elliot Abrams se encargaba de Venezuela e Irán. Que haya una figura que por lo menos le ponga un ojo adicional a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esa oficina no existe. Existen oficinas y enviados especiales para muchos otros temas que han sido nombrados como nuevos cargos dentro de esta administración, pero ese cargo no existe. Entonces, esa figura de política latinoamericana está y no está, pareciera que hay un divorcio entre lo que dicen los funcionarios de la Casa Blanca y los del Departamento de Estado. Al parecer ellos tampoco están de acuerdo. Pareciera que se han tomado algunas decisiones aquí, Marjorie, en donde ni siquiera se entera, por ejemplo, el embajador James Story se entera después de, por ejemplo, negociaciones como la de los narcosobrinos. La Casa Blanca toma una decisión, luego el Departamento de Estado toma otra y no hay una cohesión con respecto a todas esas fuerzas. Imagínate tú si ellos no están coordinados con una dictadura que sabe justamente ganar tiempo y manejar todos esas estrategias. Si ni siquiera está eso, Estados Unidos es un actor principal porque la plataforma unitaria no tiene nada que ofrecer. Por tanto, ojalá se sienten y entiendan, bueno, esta es la política y la vamos a llevar hasta el final. La administración anterior la hizo, llevó una política y la ejecutó. Que salió bien o mal, no se sabe. La historia lo dirá. Yo creo que todavía el tema de las sanciones y todo lo que se logró en la era de Donald Trump con Europa y el reconocimiento real de esta dictadura, que hayamos llegado a la Corte Penal Internacional, se logró a través de esa política de máxima presión que no llegó a su punto máximo, pero algo logró o algo frenó a Nicolás Maduro por un tiempo. Esta administración tiene que contener de alguna manera a Nicolás Maduro o por lo menos lograr esas elecciones libres y justas para el 2024. Sin embargo, hoy no hay una estrategia pintada o un grupo de personas que esté trabajando en eso. Lo trabajan, pero pareciera que todo es como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Una de nuestras frases pareciera que ahora es parte también de la política internacional porque Europa también anda en la misma nota. Bueno, dependiendo de que ellos vayan decidiendo en la negociación, yo voy actuando en consecuencia. Eso es gravísimo para cualquier política extranjera. Gaby, gracias por tus perspectivas, por tu visión sobre temas que son noticias para nuestro país y el resto de las naciones de la región. Un abrazo para ti, feliz fin de semana por adelantado. También para ti, un abrazo muy fuerte.
Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos estos temas que son noticia bajo su perspectiva periodística. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.